Buenas a todos. Este ejercicio es la implementación de un dashboard con un mapa interactivo. La idea no es mía, originalmente la saqué de este video, pero lastimosamente el dueño de este video ha grabado el audio muy bajo, apenas se escucha, y el link en el cual comparte su archivo de video es un link muerto y nos lleva a publicidad. Así es que dije, ¿por qué no voy a hacer uno para Bolivia y que funcione de acuerdo a datos que yo tengo? ¿Sí? Entonces esta es la forma en que funciona. Le hacemos clic a cualquier departamento del país y se actualizan los datos que tenemos de ventas por vendedor y también las ventas por mes. Y también hay otro criterio que respeta este dashboard, es que puedo elegir datos de diferentes años. ¿Sí? Bueno, la primera parte del video va a mostrarles cómo se preparan los datos y posiblemente en una segunda parte, en un segundo video, voy a mostrarles cómo se prepara el mapa para poderlo enlazar con los datos. ¿Ya? Entonces, primero los datos. Esta tabla la he fabricado en base a puros datos aleatorios. Si ustedes ponen atención en la barra de fórmulas, a medida que yo me mueva en toda la hoja, van a ver que literalmente todas las columnas son fórmulas, ¿sí? Son datos ficticios y los he fabricado en base a ciertas tablas que tengo aquí a la derecha, ¿sí? Se los muestro rápidamente. Aquí he creado un código de zona que ha sido una forma de generar números aleatorios para que después los pueda utilizar en esta fecha. El título de la columna no tiene mucha trascendencia, ¿sí? Lo importante aquí es de que este numerito me ha servido para poder yo establecer aleatorios de meses. Entonces por eso es que la fórmula en esta sección, voy a acercarme un poco más para que la podamos ver bien. Esta fórmula es una fórmula que va de 1 a 12 por los 12 meses del año. Entonces esta fórmula es utilizada en la fórmula de al lado para poder crear aleatorios exactos, ¿sí? Respetando el máximo de días que hay por mes. Y obviamente una cosita que esta fórmula no respeta si es que existieran años bisiestos, ¿sí? Entonces esta parte de acá es la que está controlando el mes de febrero con una cantidad fija de 28 días, ¿sí? Bueno, entonces no es labor de este archivo, de este video, explicarles cómo se ha fabricado esa fórmula. De todas formas, este archivo que se llama dashboards, dashboard ventas Bolivia, se encuentra en el depositorio de Excel Vía, y debajo de este video van a poder ver el link del depositorio para poderse bajar este archivo y aprovecharlo para sus propios fines, ¿sí? Bueno, después acá estoy generando nombres nombres de los departamentos de Bolivia en forma aleatoria. La fórmula está generando un aleatorio entre 1 y 9, que son los 9 departamentos de Bolivia, y está buscando estos números que se generen, los números del 1 a 9, los está buscando en una matriz que se encuentra entre las columnas B y W, ¿sí? Si vamos un ratito ahí y se los muestro, son estas, ¿sí? Entonces la búsqueda vertical está buscando este número, y una vez que encuentra un número, digamos el 8, entonces la fórmula está saltando a la columna de la derecha para extraer el literal que equivale a ese número. Esa es la forma en que está funcionando esa fórmula. La fórmula año acá simplemente está extrayendo el año de esta fórmula, ¿sí? Así de simple, no necesita mayores parámetros. La fórmula mes hace algo parecido, pero noten que la fórmula mes es numérica en la columna B, por lo tanto después de extraer el número que equivale al mes, tenemos que escribir en la columna E su equivalente alfabético, y he hecho algo parecido a lo que he hecho en la columna C. Básicamente la fórmula primero extrae el número, ¿sí? En este caso esta fórmula mes nos devolvería el mes de enero, ¿sí? Ese mes de enero, que son 1,
ese 1 es buscado dentro de esta matriz. ¿Sí? Y una vez que llegamos a la matriz, saltamos a su segunda columna. Les muestro lo que hay en esa matriz, está en las columnas R y S, y son estas celdas las de la matriz. Entonces, primero se busca el número que genera la fórmula MES y luego obtenemos su equivalente literal, ¿sí? Noten que este es un orden inverso, ¿sí? No es un orden ascendente como espera la fórmula búsqueda vertical. Por lo tanto, el último parámetro de la fórmula es el parámetro falso para decirle al Excel de que sea riguroso en la forma que recorra la matriz para buscar. ¿Sí? Esta columna, un número cualquiera que represente cantidades de venta. Lo que está mostrando toda esta tabla son venta de verduras. ¿Sí? Ahorita voy a llegar a esta columna y básicamente me he inventado un máximo de 300 unidades vendidas, un costo unitario también que me lo he inventado en Running 10 y estas descripciones de verduras que son obtenidas de un grupo de 57 verduras que se encuentran en las columnas Y y Z. Si les muestro esas columnas, son estas, ¿sí? Esta lista de 57 verduras la he fabricado obteniendo tablas de nombres de verduras de internet, de la Wikipedia, y después las he organizado de tal forma de que sean nombres únicos y bueno, he llegado a reunir 57. ¿Sí? Por eso es que en esta columna el aleatorio al principio es un aleatorio entre los 57 ítems, ¿sí? No se olviden, son datos aleatorios nada más, ficticios, y después de que se genere el número aleatorio en la matriz obtengo el equivalente del número, el literal, y de esa forma obtengo el nombre de la verdura, ¿sí? Aquí simplemente estoy haciendo una multiplicación entre la cantidad y el costo unitario. Y para el precio me he inventado de que todos los precios van a tener una ganancia de 10%, digamos, ¿no? No estamos tomando en cuenta impuestos ni nada. Es un ejercicio ficticio nada más. Para el código de vendedor, estoy haciendo algo parecido a lo que he hecho en las columnas anteriores. Me he inventado 15 vendedores diferentes. Los nombres de esos vendedores están entre las columnas O y P, y lo que estoy haciendo es, como se me está pidiendo el código del vendedor, entonces directamente el código lo estoy obteniendo en la primera columna, ¿sí? La fórmula de al lado es exactamente la misma, solamente que en este caso ya no necesito el código del vendedor, sino el nombre del vendedor. Por eso es que ahora salto a una segunda columna, ¿sí? Y esas dos columnas se encuentran acá, ¿sí? Así de simple, así es como he generado mis datos ficticios y los he dejado como fórmulas para que ustedes las puedan curiosear el rato que gusten, ¿sí? Y también lo he hecho porque si digamos ustedes están aquí en el dashboard y presionan F9, entonces el solo presionar F9 recalcula todas las fórmulas de todo el libro. Entonces al recalcular los aleatorios que hay en las columnas de los datos, pues los gráficos se tienen que actualizar, ¿sí? Fíjense, no estoy escogiendo nada en los dashboards, solamente presionando F9. Bueno, ahora la parte de la derecha de los datos son una forma de poder seleccionar información que tengo en la tabla, ¿sí? Como verán, los datos en esta columna P y la columna O están escritos, simplemente ha sido escrito a mano, literalmente, ¿sí? Y lo importante es la columna Q, que aprovecha la fórmula sumarse y conjunto. Para que puedan ver qué datos aprovecha esa fórmula, un poquito me voy a alejar en la hoja y voy a presionar F2 para que vean cuáles son las columnas que está aprovechando esta fórmula, ¿sí? Las columnas C, D, I y L. Entonces, para que podamos ver un poquito lo que está haciendo la fórmula, momentáneamente voy a ocultar estas otras columnas. Botón derecho, ocultar, ¿sí? Y ¿qué más tengo por acá? Las columnas J y K no son utilizadas. Hay una fórmula parecida aquí
que tampoco necesita la JK, por lo tanto la JK también las voy a ocultar. Listo, así vamos a poder curiosear la fórmula y al mismo tiempo, un poquito voy a acercarme acá, eso, y al mismo tiempo así vamos a poder acercarnos con un zoom para poder ver los datos. ¿Sí? Creo que necesito la columna C más, correcto. Ok, ahora sí. La columna B, no necesito esa. Tengo que ver desde la C. Ok, veremos en qué consiste la fórmula sumas y conjunto. Es una fórmula un poco compleja porque tiene varios parámetros, ¿sí? Si digamos yo me meto dentro de la fórmula en cualquier parte, ustedes están viendo aquí esta ayuda contextual que explica un poquito en qué consiste la fórmula, ¿sí? Noten, antes de analizar este primer parámetro, noten que los parámetros que vienen a continuación vienen en pares, ¿sí? Rango criterio 1, criterio 1. Rango criterio 2, criterio 2. Rango criterio 3, criterio 3, y así sucesivamente en todos los criterios que yo quisiera utilizar en esta fórmula, ¿sí? Bueno, entonces primero, ahí te vamos a analizar esto. Primero, el primer parámetro de la fórmula. El rango suma. Este rango, que básicamente es un grupo de celdas, siempre tiene que ser un rango numérico, porque lo que va a hacer esta fórmula es sumar los números de ese rango. No puedo, por lo tanto, mencionar en este primer parámetro una columna que no tenga números. Tienen que ser sí o sí números, ¿sí? Y a continuación lo que estamos haciendo aquí es utilizar casi lo mismo que utiliza la fórmula sumar sí a secas, solamente que es una sumar sí con esteroides, digamos, ¿no? Es decir, de que tengo varias fórmulas sumar sí unidas una después de otra y todos sus criterios tienen que cumplirse para que se logre la suma. Entonces, por ejemplo, para poder yo llegar a sumar este rango, en este caso ese rango de suma es la columna I. La columna I es la columna del importe. Entonces, lo que estoy haciendo con esta fórmula es decirle al Excel que sume estos importes, pero no todos. Tiene que sumar aquellos importes que cumplan con ciertas condiciones y todas las condiciones se tienen que cumplir para que se pueda sumar X cantidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es el primer criterio? Fíjense que aquí está la columna para sumar y este es el primer criterio. La columna que hay que analizar para ver si se va a sumar o no es la columna L y el criterio es de que el contenido de la columna L sea igual al contenido de P4. Noten que P4 es el nombre del vendedor, del primer vendedor. Y si vemos la columna L está llena de nombres de vendedores. Entonces, básicamente hasta aquí, la fórmula está diciendo que voy a sumar estas cantidades siempre y cuando la cantidad esté al lado del nombre de un vendedor cuyo nombre sea vendedor 1. Por lo tanto, esta primera fila no se sumaría, no participaría de la suma. La segunda tampoco, pero esta tercera fila sí va a participar de la suma porque ahí tengo un vendedor 1, porque ese es el primer criterio que hay que respetar, ¿sí? Y así sucesivamente, el resto de las columnas van a ser ignoradas hasta que nos topemos otra vez con otro vendedor 1. Entonces, si digamos tenemos un vendedor 1 acá, este número, este 128 de la columna I, se va a sumar con el 512, porque ambas filas cumplen con el criterio de que tienen un vendedor 1 al lado. Ese es el primer criterio. Ahí terminaría todo si es que yo escribiera un solo criterio a respetar para hacerse la suma. Pero esta fórmula tiene varios criterios a respetar. Entonces acabamos de analizar el primero. Esta es la columna a analizar y este es el criterio que tiene que cumplir. Pero después, a continuación, aquí tengo otro rango, el rango C. Y el rango C de la columna C, ahorita vamos a ir a ver qué tiene la columna C. La columna C debe cumplir con el criterio que está en Q3. Y en Q3 tengo la palabra Chuquisaca. Entonces, si nos vamos a la columna C, van a ver que la columna C tiene nombres de departamentos. Entonces, hasta aquí estoy diciendo que quiero sumar estos números, pero estos números deben sumarse si es que cumplen con dos condiciones. Por el momento, la condición tiene que ser de que al lado del número que quiero sumar tiene que decir vendedor 1, pero también en su columna de departamentos tiene que decir, en este momento, tiene que decir Chuquisaca. Por lo tanto, tenemos un ganador.
esta fila que dice vendedor 1 y Chuquisaca sería sumada. Este 502 hasta el momento cumple con las dos condiciones y por lo tanto puede ser sumada. Pero la cosa no termina ahí. Esta fórmula contiene un tercer criterio. Hay un primer criterio para considerar qué vendedor tenemos que analizar, qué departamento del país tenemos que considerar, y hay un tercer parámetro que hay que considerar acá. Y eso se encuentra en la última parte de la fórmula. Tenemos que analizar la columna D, y la columna D tiene que cumplir con el criterio que se encuentra en T2. Y en T2 tengo el año, ¿sí? Entonces fíjense lo que tengo en la columna D. En la columna D tengo varios años, ¿sí? Los años están generados aleatoriamente entre 2015 y 2017, por lo tanto, hasta el momento entonces estoy diciendo esto. Fíjense, aquí están los tres criterios. Ahora quisiera que se fijaran en estas tres celdas que están medio que en gradita. Entonces estas tres celdas son los tres criterios que hay que respetar para sumar, ¿sí? Primero, que estamos buscando vendedores 1 que de alguna forma hayan hecho sus ventas en Chuquisaca y que las ventas hayan hecho durante el 2006. Si es que nuestra primera fila cumple con los tres criterios, entonces esta cantidad se sumaría. Lastimosamente, esta primera fila no cumple con el criterio del año. Estamos con 2017. Como no se cumple uno de los tres criterios, este número no es tomado en cuenta. Eso es lo que hace esta fórmula. Llega a considerar un número para una suma, siempre y cuando ese número cumpla con cierto grupo de criterios. Eso es sumar sin conjunto. Hay una fórmula semejante que no utilizo en este ejemplo, que es la fórmula contar sin conjunto, que hace algo semejante. Aprovecho la lógica que acabo de explicarles para decirles que esa fórmula hace más o menos lo mismo, pero en vez de sumar cantidades, las cuenta, ¿sí? Eso es lo que hace. O también cuenta, a esa fórmula sí permite contar columnas de texto. Bueno, eso es lo que hace esta fórmula. La fórmula que tengo aquí al lado, por lo tanto aquí, por ejemplo, ¿qué dice este cero? Este cero significaría que por el momento no tengo ningún vendedor 1 que haya vendido en Chuquisaca y que haya hecho transacciones en el 2016. ¿Sí? Aprovecho para mostrarles, ¿sí? El año 2016 está siendo jalado de la hoja dashboard de la celda H1. Si nos vamos un ratito ahí, en la celda H1 ahí tengo el año 2016 y simplemente está siendo generado en base a una validación de datos. Cuando llegue al dashboard les explico cómo he hecho esto. No es complicado. Bueno, volveremos acá. Entonces lo que estamos analizando aquí, por ejemplo, para seguir analizando el funcionamiento de la fórmula sumar si conjunto, acá por ejemplo dice esto. Dice que el vendedor, ahí vende en nuestros datos de ventas, hay ventas hechas por el vendedor 2 en Chuquisaca en el año 2016 por este valor. Esa es la cantidad vendida. No sabemos cuántas veces ha vendido, no sabemos qué ha vendido, pero esto es el total que ha vendido durante ese año. Bueno, así es como funciona esta fórmula, ¿sí? Ha sido a causa de que he utilizado referencias absolutas, he podido copiar la fórmula hacia abajo para que la fórmula analice a cada uno de mis 15 vendedores, ¿sí? Listo. Entonces al final simplemente aquí tengo una suma para verificar que, para poder sumar todas las ventas, ¿sí? Por vendedor. Y aquí, por si acaso, tengo aquí todas las ventas por meses, ¿sí? Por meses en este caso del 2016. Aquí el criterio de diferenciación es el vendedor, aquí el criterio de diferenciación es el mes del año, pero estamos hablando de las mismas cantidades, por lo tanto la sumatoria acá y la sumatoria acá, ambas deben ser iguales. Esa es mi forma de verificar de que todo va bien. Bueno, ahora, la fórmula que tengo acá se parece mucho a esta fórmula de acá, solamente que los criterios son un poquito diferentes, ¿sí? Analizaremos un ratito la fórmula, ¿sí? No se olviden, si yo me meto en cualquier parte de la fórmula, comienzo a ver aquí la ayuda contextual, ¿no? El primer parámetro especifica la columna que se va a sumar. En este caso, la columna que se va a sumar una vez más es la columna I, que es la columna de los importes, ¿sí? El primer criterio que vamos a respetar, que vamos a manejar, es el criterio de la columna E
La columna E va a ser analizada y el criterio que debe respetar esa columna es lo que se encuentra en S4. Y en S4 se encuentra la palabra diciembre. Básicamente estamos verificando, y si se fijan por la fórmula, están marcadas estas tres celdas, ¿sí? Chuquisaca, diciembre y 2006. Y yo creo que ustedes ya pueden llegar a la conclusión de lo que hace esta fórmula sin necesidad de leerla a detalle, ¿sí? Esta fórmula está analizando ventas en el mes de diciembre en el departamento de Chuquisaca durante este año. Esos son los tres criterios que tienen que cumplir las cantidades en la columna I para ser sumadas. Es el mismo criterio, solamente que ahora uno de los criterios ha cambiado. Ya no estamos buscando vendedores, sino ahora estamos buscando meses, ¿sí? Entonces ya no tengo ni siquiera que explicarles el resto de la fórmula, pero por si acaso. La columna E, fíjense, un poquito estoy modificando mi fórmula sin querer. La columna E, la tengo oculta. Voy a tener que hacerla visible. Ok, mi columna E, creo que estas tres puedo ocultar. Ok, mi columna E, como verán, tiene los meses del año. Ese es el primer criterio que estoy analizando. Un ratito me voy a alejar y me voy a acercar de esta manera. Ok, entonces tengo aquí lo que está haciendo, lo primero que está haciendo la fórmula es buscar el mes de diciembre y lo va a buscar en la columna E. Y una vez que busca el mes de diciembre, va a verificar, es lo que estamos diciendo acá. Esta es la columna E de los meses del año y el criterio que deben cumplir es lo que está en S4, es decir, este diciembre. A continuación analizamos la columna C y en la columna C vamos a buscar lo que se encuentra en Q3 y en Q3 en este momento existe la palabra Chuquisaca, ¿sí? Muy bien. El último criterio es, que esto es lo que hay en la columna C, perdón, tengo que mostrárselos. Son los nombres de los departamentos, por eso es que estamos buscando Chuquisaca, ¿sí? Y el último criterio es la columna D en base al valor T2. Y en T2 estamos con el año y la columna D es la columna con los años. Eso es lo que hace esa fórmula, ¿sí? Bueno, una cosita que me gustaría llamar su atención es esto, ¿sí? Donde tenemos los criterios, por ejemplo, Chuquisaca y el año, acaban de ver el año, cómo es que lo estoy jalando desde el dashboard, ¿sí? El asunto del departamento está haciendo, al parecer, si ustedes ven la barra de fórmulas, al parecer Chuquisaca ha sido escrito así de simple, pero fíjense, si me voy al dashboard y digamos escojo La Paz, ¿no? Ahora tengo La Paz escrito en el dashboard, vuelvo a datos y fíjense cómo es que la palabra La Paz ha sido escrita automáticamente, parece, ¿no? En realidad ha sido escrita por un macro, el macro también se los voy a mostrar, pero la razón por la cual el macro puede reconocer que puede escribir algo en esta celda, es decir, escribe el nombre del departamento, por ejemplo aquí elijo Santa Cruz y aquí escoge automáticamente escribir Santa Cruz. La razón por la cual puede hacer eso es porque esta celda, la Q3, es una celda que tiene un nombre y el nombre es seleccionado, ¿sí? Pueden verificar los nombres, aquí estoy manejando 3 en este ejemplo, pueden verificar los nombres que se han asignado a celdas o rangos de celdas, eligiendo el menú Administración de Nombres, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder ver que tengo mis 3 nombres de celdas y el nombre seleccionado, que ahorita tiene el valor de Santa Cruz, es una celda que está ubicada en la hoja datos, en la celda Q3, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Dentro de un rato recuerden que esta celda Q3 se llama seleccionado, ¿sí? Cuando les muestre el macro van a ver cómo esto funciona. Bueno, esa es la preparación de los datos, ¿sí? Una vez que tengamos los datos listos de esta manera, ¿sí? Por si acaso, hay algo más acá, son los datos de los vendedores. Fíjense, aquí tengo una lista de 1 al 15 de vendedores y estoy haciendo lo mismo acá, de 1 al 15. Simplemente me estoy copiando los nombres, fíjense las fórmulas que tengo acá, P4, P5, P6, me estoy copiando los nombres que aparecen aquí,
para no volver a escribirlos, ¿sí? Y aquí estoy obteniendo las mismas cantidades que están viendo acá, solamente que ahora expresadas en porcentajes, ¿no? Con esta pequeña fórmula estoy obteniendo los porcentajes. Ya vamos a ver en un siguiente video para qué me sirve ver las ventas hechas en porcentajes. Bueno, esos son los datos. Los veo en el siguiente video.